Buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Agradecido al Señor por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado. Agradecido al Señor por las reuniones de este fin de semana en la calle José Hernández 384, por los hermanos que estuvieron presentes. Gracias le damos al Señor. Un abrazo fraternal para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que todos los días lunes a esta hora estamos predicando la palabra de nuestro Señor. Gracias le damos al Señor por tenernos en cuenta. Bueno, hermanos, un abrazo para todos aquellos que me conocen, que el Señor les bendiga. Para aquellos hermanas y hermanos con los cuales nosotros tenemos una amistad, un abrazo también para ellos. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir a la palabra que el Señor nos va a dar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú permites, Señor, esta posibilidad de poder predicar tu palabra. Señor amado, confiamos, Señor, en la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él nos va a usar a nosotros. Nosotros no lo vamos a usar a Él, sino que Él nos va a usar a nosotros para poder hablar lo que tú quieras que se hable, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú nos ayudes, Señor, en esta prédica. Que tu nombre sea engrandecido, alabado y glorificado por tu palabra. Señor, bendice a aquellas hermanas y hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer, gloria al nombre del Señor, una porción de la palabra. Estamos hablando sobre, la última vez que hablamos, creo que fue sobre dejar de congregarse, porque muchos hermanos se dejan de congregar. No, y bueno, sabemos que no es fácil congregarse. No es fácil cuando uno no es entendido en el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Uno no entiende el amor que Dios derramó sobre nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros nos congregamos nos congregamos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos congregamos en el cuerpo de Cristo? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos congregarnos en otro lado. Tenemos que congregarnos en el cuerpo de Cristo, lo cual es llamada la iglesia. Vamos a leerlo ahí en Colosenses. Gloria al nombre del Señor. Creo que es Colosenses. En el versículo 1:18 creo que es. Sí. Dice, vamos a leerlo desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Vio? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Un miembro solo no hace la iglesia, porque lo dice también ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Un miembro solo no es la iglesia. Ahora, dice en el capítulo 12, dice en el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Vio? Si todos son un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y tampoco un miembro es el cuerpo, sino que el cuerpo
se hace a través de muchos miembros. Entonces dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia es una sola. Entonces, cuando uno dice, yo soy la iglesia, está mal expresado. Sino que uno dice, yo soy miembro de la iglesia o miembro del cuerpo de Cristo. Eso está bien expresado. El hablar bíblico, el hablar espiritual correcto. No, yo no puedo decir yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Eso sí está bien dicho. Y bueno, y hablábamos de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y uno de los motivos por el cual dejamos de congregarnos, Pablo nos hace ver en el libro de Timoteo, en el capítulo 4. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿no?, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué dejan de congregarse los hermanos? Porque no soportan la verdad, no soportan la sana doctrina, ¿no? La enseñanza que Dios nos da por medio de su palabra, a través de su Espíritu, de cómo debe ser manifestada la vida que ahora tenemos. Esta vida, lógicamente, para manifestarse, se manifiesta en una santidad, en una vida de separación del mundo, de separación de la carne, de separación de los pensamientos humanos. Entonces, los hermanos dejan de congregarse porque no toleran la verdad. Saben que tienen que pagar un precio, pero no lo pueden soportar. Entonces, el apóstol Pablo trae directamente a Timoteo a la presencia de Dios y le encarga, porque dice, te encargo delante de Dios, y le encarga que considere las cosas que él había dicho antes, como que lo está llevando adentro del trono de Dios, como siendo responsable para con Dios, ¿no?, de su observancia. Él tiene que observar, cada uno de nosotros tenemos que observar la enseñanza, la doctrina, tenemos que meditar siempre en la enseñanza, en la doctrina que Dios nos da por medio del Espíritu a través del pastor o a través del maestro, ¿vio?, a través de alguno de los ministros de los 5 ministerios. Ellos están para instruir, están para capacitarnos a nosotros por medio del Espíritu. Y ellos nos van a dar la enseñanza que nosotros necesitamos para poder manifestar una vida perfecta, una vida, como dice, irreprensible. Necesitamos escuchar la enseñanza, necesitamos retener la enseñanza y aceptar la enseñanza. Y después esa enseñanza se lleva a la vida práctica por medio de vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. ¿Se entiende, hermano, no? Bueno, espero que sí. Entonces, vemos que Pablo diría, Timoteo, no te pares ahí ni te caigas delante de Dios, quien ha hecho de ti lo que tú eres. ¿Y quién está listo para hacerte verdaderamente un siervo de Dios? ¿No? Para este tiempo. No, uno no tiene que ser flojo en cuanto a las enseñanzas y a las doctrinas que Dios le va enseñando a través del pastor. Uno tiene que ser hombre o mujer de carácter en este sentido. Tiene que estar persuadido en su carácter, en su corazón, en su determinación de que lo que él aprendió lo va a poner en práctica, en su vida. Para eso está la enseñanza, para eso está la doctrina. ¿Se da cuenta? No, la doctrina no está para apocarnos.
frente a las tentaciones o a las concupiscencias de la carne. Las doctrinas están para fortalecernos, justamente fortalecernos en el conocimiento de cómo nosotros podemos, o cómo podemos hacer que las concupiscencias de la carne no nos lleven a donde ellas quieren. Todo está en la enseñanza y en la doctrina. La enseñanza y la doctrina nos enseñan cómo ir en contra de los pensamientos naturales y los pensamientos del enemigo que trata él de sacarnos del camino o apocarnos en la fe. Todo viene por medio de la enseñanza. Nosotros nos fortalecemos por la enseñanza, por la instrucción, por la doctrina que nos da el Espíritu. Acuérdese que el Espíritu usa hombres de carne y hueso. El Espíritu no es algo que está vagando por ahí, ¿no? Y nos enseña. No. El Espíritu nos enseña a través de personas de carne y hueso. Por eso Dios constituyó en la Iglesia los 5 ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Eso es para enseñar a la Iglesia. Y entonces usted cuando va a la iglesia, usted tiene que estar preparado para escuchar la enseñanza, atesorar la enseñanza para poder llevarla a la vida práctica. Cuando usted lleva a la vida práctica la enseñanza, usted va a ver el resultado de la palabra que aprendió o que le fue instruida. Si esa palabra es verdadera, porque yo le puedo asegurar que cuando nosotros llevamos la vida práctica, la enseñanza, la instrucción, la doctrina que nos da el Espíritu, hay una efectividad en lo que produce muy del 100%, muy importante. Entonces, tenemos que estar firmes, ¿no? Con coraje, con valentía. Pero hay algunos que las enseñanzas y las doctrinas que nos da el Espíritu no produce ese coraje, ¿no? Ellos se acobardan. Y vamos a ver por qué. Y por eso dejan la iglesia. Por eso dejan de congregarse. Entonces dice, ¿y quién está listo para hacerte verdaderamente varón de Dios para la hora presente? Que nunca pienses que Figelio o Hermógenes, ¿no? Que eso se habla en el capítulo 1, versículo 15, o Alejandro, ni en ninguno de aquellos que han sido malogrados o que se extraviaron, no pienses en eso. No, porque si vamos a medir la enseñanza por aquellos hermanos que retroceden, entonces la enseñanza no es buena, porque muchos retroceden frente a la enseñanza, a la doctrina, a la instrucción, retroceden. Entonces decimos, mira, la enseñanza no es efectiva, porque ellos retrocedieron. Pero no, la enseñanza tiene que aplicarla usted a su vida, porque tal vez en ellos no resultó, porque ellos no fueron fidedignos con la enseñanza. No siguieron fielmente la instrucción que se le dio, sino que ellos vieron el precio que había que pagar y abandonaron. Pero ellos abandonaron, pero la enseñanza sigue siendo efectiva. Por eso la enseñanza uno la tiene que aplicar a la vida de uno, la instrucción, el adoctrinamiento, tiene que aplicarlo a la vida de uno y ver si realmente es así, como dice la palabra de Dios. Porque eso va a producir algo en nosotros, una transformación de vida. Eso va a traer bendiciones cuando la enseñanza, la doctrina, la instrucción, nosotros lo llevemos a la vida práctica, eso nos va a bendecir a nosotros. No es que no nos va a bendecir. ¿Y eso cómo sabe usted eso, pastor? No, pruébelo, usted lo tiene que probar. Usted tiene que llevarlo a su vida, esa enseñanza, y practicarlo. Y después usted mándeme mensaje cómo le fue cuando usted puso por obra la enseñanza. No por obra, perdón. Cuando usted puso por fe la enseñanza. Bueno. Nosotros nunca tenemos que mirar a aquellos que retroceden, a aquellos que abandonan el camino del Señor, para creer o no creer las enseñanzas o la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mirar al Señor Jesucristo, que Él nunca retrocedió, porque Él también fue instruido.
él también recibió enseñanza, instrucciones, ¿no? Porque él leía la Escritura desde niño. Y él fue obediente a la enseñanza, a la instrucción que le estaba dando el Padre, ¿no? Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque esa era la voluntad de Dios con él. No miremos a Judas, creo que Judas no siguió la enseñanza, la instrucción, ¿no? Él se ahorcó, que entonces todo lo que Jesús enseñó estaba errado, no. Lo que pasa es que él no quiso seguirlo a Jesús. Él fue detrás del dinero, de la ambición personal. Y bueno, ¿y por qué dejan de congregarse muchos hermanos? Por eso, ¿no? Por la ambición, por el dinero. ¿Que acaso el dinero es en contra de Dios? Por supuesto que no. El dinero no es algo que está en contra de Dios, ¿no? Amar el dinero sí, pero tratar de ganar dinero para poder estar cada día un poco mejor, eso es muy bueno. Si lo puede hacer, hágalo, hermana. Pero que no sea el dinero el que controle su vida, sino usted controle el dinero con la ayuda del Señor. Bueno. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Predica la palabra, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Y ahí está, predicar la palabra, predicar el Evangelio. ¿No? Porque se predica muchas cosas, pero no se predica el Evangelio de la gracia. ¿No? Todo lo otro no tiene nada que ver con Dios, el Evangelio de las obras, el Evangelio del esfuerzo, del sacrificio, ¿no? Eso no tiene, para alcanzar la salvación, la vida eterna o la santificación, eso no tiene nada que ver con Dios. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, ¿no? Porque la gracia y la fe van juntas, como Abraham y Sara. Abraham era el padre de la fe y Sara era el monte de Sión, el monte de la gracia. Entonces predica la palabra, dice, ¿no? Y Pablo le lleva a él a la hora del juicio, porque le dice que va a haber un juicio, y le encarga predicar en vista de aquella edad, de aquel tiempo que va a haber un juicio, ¿no? Dice en la manifestación de su reino, que predique la palabra. Entonces dice más adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Va a haber un juicio. Entonces, mire, hermano, por eso tenemos que predicar la palabra, para que queden sin excusa, ¿no? Tenemos que predicar. Una cosa es mantener un testimonio, ser obediente a la palabra, tener mi comunión con Dios personal, ¿no? Poner en práctica las doctrinas, las enseñanzas que Dios me ha enseñado por medio del Espíritu. Y otra cosa es predicar la palabra. Eso tiene que ir junto. Predicar la palabra es primeramente aprender la palabra. Usted no puede predicar algo que usted no sabe. Tiene que aprender, tiene que leer la palabra todos los días, ¿no? Y conforme el pastor le va enseñando. Acuérdese que al primero que usted tiene que escuchar es a su pastor. Tiene que escuchar primero, antes que cualquier otro pastor, escuche a su pastor, porque él es el encargado de su alma, de su vida espiritual. Y usted tiene que seguir las enseñanzas y la doctrina de su pastor. Después puede escuchar a quien quiera usted, a otro, pero el que lo está pastoreando es la persona que lo va a edificar a usted. Pero también dice en Hebreos, nosotros sabemos que dice en Hebreos, en el capítulo, creo que es capítulo 13, vamos a leer. Tampoco tenemos que hacer de nuestros pastores ídolos, simplemente es un hermano amado. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ¿vio? Vuestros pastores, cada uno tiene un pastor, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios.
consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿no? Cuál haya sido el resultado de su conducta y cuál fue su fe. Su fe, ¿vio? No sus obras, su fe. Entonces, es bueno escuchar a otros predicadores, es bueno escuchar a otros pastores, pero sobre todo escucha al pastor que lo está pastoreando a usted. Si el pastor le está enseñando bien la palabra, si está predicando el Evangelio de la gracia o el Evangelio de las obras. Si él está predicando el Evangelio de la gracia, de la obra, y usted entiende que no es por obra, entonces usted no tiene nada que hacer ahí. No tiene nada que hacer, porque usted ya fue iluminada en el verdadero Evangelio. Entonces tiene que buscar un hermano o un pastor que predique la verdad, que predique el Evangelio de la gracia, porque en esta dispensación el Evangelio es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. Bueno, entonces vio, ahí está. Va a haber un juicio, ¿no? Y Pablo lo lleva ahí. Y Pablo lo lleva a que tenemos que predicar hasta el fin de esta edad, de este tiempo, hasta que Cristo aparezca. Predica hoy como si fuera a ser juzgado mañana, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Y acá, como el apóstol debe haber sentido la importancia de su mensaje, él habrá la importancia del mensaje de Pablo, ¿no? Escribió como si estuviera parado frente al trono del juicio y mirando hacia atrás. Pero más bien entonces estaba mirando hacia adelante, desde el punto de vista del día del juicio, y estaba encomendando a las iglesias al cuidado de Timoteo. Pero, Timoteo, encárgate de las iglesias, predícales la palabra, predícales la verdad, predícales que va a haber un juicio, ¿no? Amonéstales, enséñales todo lo que te he enseñado, cómo te he instruido, enséñales de la misma manera. Y estaba en Timoteo hacerlo o no hacerlo, pero Timoteo lo hizo. Timoteo predicó conforme fue instruido. Le mandó a proclamar resueltamente, ¿no?, toda la Escritura, ¿no? Le mandó a que era necesario para su vida victoriosa y para una preparación perfecta para encontrar al Señor y reinar con Él. Es decir que Timoteo se estaba jugando en ser un buen administrador del Evangelio de la Gracia, se estaba jugando su lugar en la eternidad. Y así cada predicador, cada pastor, cuando predicamos la palabra, depende de qué palabra prediquemos, nos estamos jugando nuestros lugares en la edad eterna. Nosotros estamos posicionándonos como pastores, como enseñadores, como instructores de la palabra, nos estamos posicionando nosotros en el lugar que vamos a ocupar en los cielos. Por eso tenemos que predicar la verdad, para no tener pérdida. Nosotros se nos ha designado un lugar. Dios nos designó a nosotros un lugar, que es reinar juntamente con Cristo. ¿Podemos perder ese lugar? Por supuesto que sí, cuando no predicamos la verdad. Por eso es muy importante para nosotros predicar la verdad, no agradar a los hombres. Porque si agradara a los hombres no seríamos siervos de Cristo. Ahora, toda la Escritura es útil para enseñar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Predicar toda la Escritura, ¿no?, para el pueblo, para que el pueblo aprendiese la sana doctrina, la sana enseñanza. Y así debemos nosotros hacerlo como lo hizo Timoteo, ¿vio? Entonces, si toda ella era útil para redarguir, para refutar de la manera en que estaba, ¿no?, debía hacer lo posible para corregir a todos los hermanos que estaban equivocados. Porque él tenía que hacer eso. Tenía que corregir a aquellos que estaban equivocados, que estaban errando. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos hermanos? Los que dejaban de congregarse.
dejan de congregarse. Entonces hay que corregirlos, hay que instruirlos, no hay que condenarlos. No hay que condenarlos a los hermanos, sino que hay que instruirlos, hay que capacitarlos, hay que enseñarles. Y ese trabajo tenía Timoteo. Así nosotros tenemos que hacer como él hizo. La palabra es para redarguir, para refutar, ¿no? Para eso es la palabra. Declarándoles la verdad. ¿Cómo hacemos volver a los hermanos del error? Declarándoles la verdad. ¿Vio? No es fácil, porque usted lo tiene que sacar del error a ese hermano que tomó la decisión de no congregarse, le tiene que sacar del error, de ese error. Y eso solamente se puede hacer con la verdad. No se puede hacer con la lisonja, ¿no? Tratando de caer simpático, tratando de caer carismático. No, tenemos que hacerlo con la verdad. ¿Vio? Es lo que el Señor nos dio para hacer a nosotros. Ahora, si toda la Escritura es útil para disciplinar a los niños, disciplinar significa instruir, para enseñar a los niños, ¿cómo podría Timoteo disciplinar a sus hijos espirituales e instruir en justicia, a menos que él les diera todo el consejo de Dios? ¿Cómo se puede corregir a un hermano si no es por medio de la verdad? No, por medio de todo el consejo de Dios. Eso es la manera. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo si no aprendemos toda la Escritura? ¿Cómo puede ser completa si no enseñamos todo? ¿Cómo podrá vivir así el pueblo de Cristo? Pues está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vio? Entonces, tenemos que rescatar a los hermanos que dejaron de congregarse, con la verdad, ¿no? Con la verdad, con el verdadero mensaje de la palabra de Dios. No es fácil hacer volver a un hermano que está quedado, que abandonó la congregación. Hay algunos que dejaron de congregarse. No es fácil, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Si Dios nos pone en el camino a un hermano que dejó de congregarse, tenemos que usar el evangelio de la verdad, el evangelio de la gracia, ¿no? Y usar todo ese evangelio para hacerle ver al hermano que la decisión que él tomó es errada y la futura pérdida de su herencia. Entonces, a veces nosotros como ministros cometemos errores. ¿Por qué los hombres no predican la verdad? ¿No? La gente tiene miedo de la verdad, por eso no predican la verdad. Los hermanos no predican la verdad porque no quieren caer mal delante de las personas. Todos queremos caer bien, ¿vio? Queremos que tengan una buena vista de nosotros. Pero así no se va a predicar la verdad. Nosotros tenemos que predicar la verdad porque es la verdad lo único que puede ayudar a la gente, especialmente a los hermanos que dejaron de congregarse. Entonces, cierta vez la esposa de un predicador hizo notar, una vez vio, que esta vida escondida es dura para la carne. Eso dijo la hermana. Esta vida que está escondida en nosotros es dura para la carne. Y ella tiene razón, por supuesto. La carne no soporta esa vida que está en nosotros. Ni nuestra carne ni la carne del otro. No soporta. ¿Vio? Entonces, los hermanos que dejaron de congregarse, las personas, sienten piedad por su propia carne. Miran su carne y ¿qué necesidad? Dicen, no de sufrir tanto, de padecer tanto, de privarse tanto. ¿Qué necesidad? Lo ve como un sacrificio. Muchos predicadores sienten lástima por su propia carne. No voy a predicar esto porque yo lo otro. No voy a predicar esto porque
porque yo todavía tengo esto, pero entonces, ¿qué estás predicando? No estás predicando la verdad, estás predicando conforme, ¿no?, a tu estándar. No, tenemos que predicar la verdad, ser fiel a la verdad, ¿no? Tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice, eso es. A nuestra carne no le gusta sufrir. ¿Usted cree que cuando nosotros predicamos la verdad, nuestra carne no se resiente? Nuestra carne se enfurece, nuestra carne se irrita, ¿no?, como consecuencia de declarar la verdad. Entonces, por eso muchos hermanos se vuelven atrás, porque miman la carne, ellos miman la carne, ellos son muy complacientes con su carne, con su naturaleza humana, ¿no? Ellos no quieren que la carne sufra, que la carne se prive de los placeres. No, ellos no quieren, porque es su carne, su propia carne. Pero a nosotros la gracia nos enseñó que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu. Nosotros ahora estamos en Cristo, somos la nueva creación. La nueva creación está en el vaso de barro, pero también está en nuestro espíritu. La carne es gobernada por el espíritu, no gobierna la carne, si nosotros creemos la verdad. Entonces ellos, los que no predican la verdad, los que no les importa que los hermanos que dejaron la congregación vuelvan, ellos los adulan, ¿no? Los miman, lo acarician a los hermanos y no le dicen la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo van a volver a la iglesia? ¿Cómo van a volver a congregarse? No pueden pararse ante la crítica y el oprobio de imponer, predicar todo el consejo de Dios, porque tenemos que predicar todo el consejo de Dios, ¿no? Y para eso uno tiene que llegar a un lugar de crecimiento, ¿no?, y desarrollo de la vida de la nueva creación. Para eso, para nosotros poder enfrentar a un hermano que está quedado, que ha dejado la congregación, nosotros tenemos que ver qué nivel de vida tenemos. ¿Cuánto Cristo está crecido en mí? Entonces, para darle lugar a Cristo, para que hable con el hermano, porque Él usa nuestras bocas, Él usa nuestra mente, que es la mente de Cristo la que tenemos nosotros. Él usa todo lo de Él para poder convencer a ese hermano que vuelva a la iglesia. ¿Entiende? Hacerle ver. A mí la manera que Dios me da muchas veces es, por ejemplo, cuando yo me encuentro con un hermano que no dejó de congregarse, esos hermanos tienen mucho para decir, muchas quejas, muchos reclamos, ¿vio? Y yo lo dejo que hablen, que se descarguen, por así decirlo, como la batería, ¿vio? Que se descarguen. Cuando ya está descargada, entonces usted la puede maniobrar. Y ahí empezamos nosotros a hablar con el hermano, cuando él ya dijo todo, se descargó todo. Porque también tenemos que saber escuchar. Tenemos que tener los motivos por el cual el hermano dejó de congregarse, entonces él nos está dando los motivos cuando habla. Está abriendo su corazón. Y nosotros le podemos responder por medio de la verdad, por medio de la gracia. Muchas veces vamos a ciertos lugares, ¿no?, y encontramos hermanos, pastores, que habían recibido el Espíritu Santo con su esposa. Ellos, la esposa también. Y había salido de la denominación donde él estaba. Hablaba de los ministros acerca de la verdad, hasta donde le veía. Ellos le contestaron: si predicamos esto, perderemos nuestros trabajos. Quiere decir que sus empleos varían más que la verdad. Claro. Una de las verdades más grandes que nosotros tenemos que predicarle a la iglesia es que los domingos no se trabaja.
¿Por qué? Porque los domingos es el día en que nos reunimos en la iglesia para alabar y glorificar a Dios. Ese día estamos convocados por el Espíritu Santo a reunirnos todos como iglesia y alabar y glorificar al Señor. Por eso no se debe trabajar los días domingos. Es el día que nosotros le dedicamos al Señor, como iglesia, ¿no? Como iglesia, sábado, domingo. Entonces no se trabaja. Pero ¿qué pasa? Si yo no trabajo los domingos, entonces podemos perder nuestro empleo, dicen. ¿Y qué tiene más valor? ¿Dios o el empleo que usted tiene? Eso no es fácil decirlo, porque eso hace que los hermanos se vayan de la iglesia. Bueno, yo no me congrego más. Yo no me congrego más. Dejo de congregarme porque no puedo trabajar en los domingos. Bueno, él puede hacerlo, pero nosotros tenemos que decir la verdad. Nosotros no podemos retener a las personas no con la mentira o el engaño. Tenemos que retenerlos con la verdad. Esa es la palabra que nosotros tenemos que usar. Gracias al Señor, ¿no? La verdad es para mí más que mi trabajo. No, la verdad. Yo el día que puedo ganar más plata en la calle cuando vendo son los domingos, pero yo los domingos no lo uso para trabajar. Porque entendí que primero está el Señor. Primero está el Señor. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es predicar, enseñar, instruir a los hermanos, hasta donde Dios me dio. Ese es mi trabajo. Si el Dios que me envía a predicar la verdad no puede cuidar de mí, ni puede hacer que la verdad sea reconocida, entonces sería un Dios pobre, un Dios débil. Si Él no puede darme ni cuidar de los resultados, dejaré entonces de predicarlo. Y mientras estoy aquí no puedo hacer otra cosa que predicar la verdad, porque la verdad es la que libera al hombre. De ahí que el hombre puede ser libre en la medida que conozca y crea la verdad. ¿Vio? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es cuando estamos en el culto apropiado para adorar al Señor. ¿No? Es cuando estamos en el culto, en la vida de la iglesia, predicamos la palabra, predicamos la verdad. Pero cuando ustedes van a sus hogares y suben, ¿no?, en su coche, en su vehículo, y se sientan al lado de alguien, o en el colectivo, será predicar fuera de tiempo, ¿no?, fuera de la iglesia, para testificar del Señor. Pablo dice a Timoteo, predica, a tiempo y fuera de tiempo. Si tienen la oportunidad de hacerlo y el Señor les capacita, usen ese fuera de tiempo, ¿no? Pues que el fin se acerca y la gente necesita la verdad. Entonces, predicar la verdad tiene su precio, ¿no? Predicar la verdad. ¿Cuál es el precio? El rechazo, ¿no? El rechazo de muchas personas que aman más otra cosa, muchos hermanos aman más otra cosa que la verdad. Esos hermanos nos van a despreciar, porque nosotros estamos predicando la verdad y le estamos llevando a ellos a que ellos renuncien a esa vida en la carne o a esa vida en su humanidad. Pero ellos no quieren renunciar, ellos quieren mantener eso. Y entonces nos miran con desprecio. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Por eso no podemos hacer nada. Nosotros solamente tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar la verdad. A tiempo y fuera de tiempo. En la iglesia, cuando estamos en la iglesia, y cuando no estamos en la iglesia, también predicar. Pero siempre la verdad.
No podemos predicar para conformar la vida de nadie, para agradar a la carne. No podemos hacerlo. Muchas veces lo hice y me fue mal. Para retener, ¿vio? No quería que los hermanos se fueran, no querían que los hermanos tuvieran una mala impresión de mí. Y entonces, ese es cuando empecé a predicar. Pero después me di cuenta que no, que yo no puedo predicar agradando a los hombres, a la carne. Yo tengo que predicar la verdad, como usted tiene que predicar la verdad, porque todos estamos para predicar. Lo que pasa es que en el púlpito es otra cosa. En el púlpito están los pastores para predicar los ministerios. Entonces, predica es redarguir o refutar, ¿no? Algunos tienen por silencioso, ¿no? O nos tienen así, nos tienen por personas silenciosas, ¿no? Con respecto al error, que nosotros no predicamos el error, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos manda a cerrar la boca de las personas que piensan así y nos manda a trabajar asiduamente para vertir la verdad viviente, es decir lo que es la verdad. Las doctrinas de demonio abundan por todas partes y ganan una fuerte posición porque el fin se acerca. Por eso hoy necesitan de una seria y sabia refutación. Nosotros tenemos que refutar, ¿no?, los argumentos que usan aquellos que dejaron de congregarse. Tenemos que refutarlo. ¿Cómo lo refutamos? Con la verdad. No con enojo, no con ira, no, con amor. Con amor, pero con firmeza. Tenemos que refutarles, porque ellos tienen un argumento muy sólido para dejar de congregarse, pero todo está escondido en su carne, en saciar la carne. Ellos dan muchos y culpan a muchos de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué dejan de congregarse? Pero en lo profundo ellos dejan de congregarse porque ellos quieren vivir conforme a la carne, conforme a los pensamientos y sentimientos humanos, ¿no? Por eso dejan de congregarse, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienen negocio? Y no se congregan porque tienen que atender los negocios. Pero, dígame, hermano, ¿quién le da a usted para poder atender el negocio? ¿Quién le va a hacer a usted ganar dinero a través de su negocio? ¿Quién le sostiene a usted, su negocio o Dios? No es su negocio lo que lo sostiene a usted. A usted el que lo sostiene es Dios. Dios le sostiene a usted. A nosotros nos sostiene Dios. Pero ponemos toda nuestra confianza en nuestro negocio. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro negocio, estamos poniendo nuestra confianza en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza. También cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la verdad, predica la palabra, entonces le está diciendo, reprende. Porque predicar la palabra es redarguir. Predicar la palabra es reprender. Nadie quiere ser reprendido. Y muy pocos son los que vigilan para hacer la reprensión. ¿Vio? Siempre hay que reprender. Cuando predicamos la verdad tenemos que reprender. La mayoría se queja de la conducta de los otros, que están fuera de orden. Es por no estar listo para reprobar al equivocado. Timoteo no debía descuidar esta desagradable tarea. No es algo agradable reprender, pero hay que reprender, ¿no? Y Dios va a respaldar esa verdad. Dios la va a reprender. Dios la va cuando usted reprende a un hermano porque está haciendo algo errado, algo equivocado, Dios le va a respaldar. No se preocupe, usted repréndale, ¿no? Con firmeza, con amor, pero con firmeza, con valentía, con coraje. No tenga temor de si se va o no se va. Eso no depende de nosotros, que se vaya o que se quede.
Eso depende de cada persona, quedarse o irse. Jesús le dijo a los discípulos, ¿quieren ir? Dura es tu palabra, Señor, le dijeron. ¿Quién la puede soportar? Mira cómo se van. Y Jesús le dijo a ellos, ¿quieren irse ustedes también? Vayan. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces ahí está. Reprender, redarguir. Eso es predicar la palabra de verdad. Pero hoy parece que predicar la palabra de verdad es solamente hablar del amor. Predicar el Evangelio es solamente hablar del amor. Pero no. Hay que redarguir, hay que reprender y hay que exhortar. Porque así dice la palabra. ¿No? Creo que así lo hemos leído. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese, exhorta es conforta, confortar, fortalecer, exhorta, fortalece a los hermanos, ¿no? Algunos no necesitan ser refutados o reprendidos, pero necesitan ser exhortados o confortados y animados a seguir adelante, porque están pasando por duras pruebas, porque están desanimados, aunque están preparados para hablar de la palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿A quién podemos exhortar? A un hermano que está predicando la palabra de Dios, entonces lo exhortamos, lo fortalecemos en su fe. Porque claro, las luchas son muchas. Predicar la palabra, la verdad, predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo resucitado, significa eso. Predicar significa redarguir, reprender, exhortar. Y estas tres amonestaciones son para hacerlas con toda paciencia y doctrina, dice. Con toda paciencia y doctrina, fíjese. Y ahí entran los evangelistas, los pastores, ¿no? Tienen que sobrellevar al pueblo, ¿no? Tienen que sobrellevarlo. Porque unos a menudo se resisten cuando la verdad es presentada, ¿no? A primera vista. Y otros nunca aceptan la instrucción. Pero Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Primera de Timoteo 6:20. Guárdalo. Hermano, uno se cansa a través de los años de siempre estar predicando con lisonja, de que siempre estar conformando a los hermanos que no quieren rendirse al Señor, que quieren vivir conforme a la carne. Tratan de contenerlos. Y cuando usted trata de contenerlo a una persona que está más dispuesta a vivir en la carne que en el espíritu, usted se pone una carga muy pesada. Y le trae no bendición a la iglesia, sino problema. Por eso, predican la verdad. Toda la verdad. No solamente por eso, sino porque amamos al Señor. Porque el sacrificio de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, se merece que nosotros prediquemos la verdad. Nosotros buscamos siempre agradarle al Señor cuando predicamos la palabra de Dios. Por lo menos eso deberíamos hacer. Yo eso lo estoy aprendiendo en esta última etapa de mi vida. ¿No? Predicar lo que le agrada al Señor. ¿No? Lo que se me encomendó. Lo que se me encomendó. Yo tengo que redarguir, tengo que reprender, tengo que exhortar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vamos a levantar al hermano que dejó de congregarse? Reprendiéndolo, redarguyéndolo, es decir, refutando todos los argumentos que él tenga. Porque está sin congregarse, entonces tiene muchos argumentos. Pero la verdad es que él quiere vivir conforme a la carne. Él no quiere pagar el precio que se tiene que pagar, no lo quiere pagar. Por eso está ahí donde está. ¿Vio? Al hermano que está sin congregarse, uno lo tiene que reprender. Pero ellos no quieren que sean reprendidos, pero usted lo tiene que reprender igual. Él lo va a atacar. No, cuando usted lo reprenda, lo va a atacar. Pero usted con amor, con paciencia, dice. No, con paciencia.
con sana doctrina. Usted lo tiene que ir llevando, lo tiene que ir llevando. Ahora hablamos así, pero cuando hablamos con un hermano que está quedado, nosotros usamos del amor de Dios, y la paciencia, ¿no? Y la sana doctrina. Usamos todo eso. Todo lo que la Biblia nos dice que tenemos, que hemos recibido, lo usamos para hacer volver a un hermano o a aquellos hermanos que no. Hay pastores que tienen hermanos que no se congregan. Hay hermanos que están encargados de grupo y no les hablan a los hermanos que se tienen que congregar. Y están sin tomar la mesa del Señor hace cuánto. Pero no les hablan, no les dicen que se tienen que congregar. No le hace ver que él está tratando de sostenerse por sí mismo en vez de estar sostenido por Dios. Hay que ver todos los aspectos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros prediquemos la verdad? La verdad va a ser despreciada, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la falta. Y si se van a levantar aquellos que dicen, no hace falta, hermano, a Dios se lo alaba todos los días, ¿no? El día domingo no es día del Señor, el día del Señor son todos los días, ¿no? Y eso en parte tienen razón. Pero el día del Señor para la iglesia local es el día domingo, porque ese día nosotros lo dedicamos para el Señor, es una expresión. No haga de una doctrina de una expresión. El día del Señor es el día que la iglesia se reúne, donde todos, no falta ninguno. No tiene que faltar ninguno porque ese es el día que la iglesia alaba y glorifica el nombre del Señor. Estamos todos ahí para recibir la instrucción, para oír la voz de Dios, para seguir la guía del Espíritu Santo, ¿no? Ese día no se debe faltar. Pero algunos dicen, no, pero si no voy este domingo, voy el otro domingo. No. Eso es impensable. Eso debería ser impensable para un hijo de Dios que entendió la gracia. Los legalistas que no la entendieron no faltan. Imagínense nosotros que entendemos la gracia, no tendríamos que faltar menos. Amonestando, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, para que eso no sea así. Y esta es la continuación, ¿no?, de predicar la verdad. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas, ¿no? Y esta es la continuación de la ferviente exhortación que el apóstol Pablo hace a su hijo Timoteo, ¿no? Con una fuerza, con una vehemencia inesperada, casi con un grito, con su último grito, con su último aliento. Pablo le dice, predica la palabra, ¿no? Es como le encargó, predica la palabra, pero predica la verdad. Muchos predican la palabra, pero no predican la verdad, porque le agregan su propia interpretación, su propio razonamiento. No, predica la palabra, apoyado en la palabra y siempre en la palabra, no interpretaciones. Por eso hay que conocer, hay que leer mucho la palabra, conocer versículos, capítulos y todo eso, ¿no? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra? Hay dos razones. Primero está la indiferencia, que eso lo vamos a tocar la próxima vez que prediquemos. Primero la indiferencia y después la religiosidad. Y hasta ahí nomás le predico, hermano amado. El Señor bendiga. Jesús te ama, hermana, hermano. Usted que está sin congregarse, deje de vivir conforme a la carne. Usted que trabaja los domingos, no trabaje los domingos. Venga a la reunión de la iglesia.
Venga a participar de la mesa del Señor. Usted es un hijo de Dios. No dependa de su esfuerzo, no dependa del dinero, dependa de Dios. Dios le va a suplir lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Dios nunca nos da lo que nosotros queremos, hasta que no vivimos en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, Dios nos da lo que nosotros queremos, porque somos uno con el Espíritu. Pero mientras que nosotros estamos en la carne, no, Dios no nos da lo que nosotros queremos, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Venga, hermano, a la congregación. Este fin de semana tenemos la mesa del Señor. Nos vamos a participar todos. Está sonando la trompeta de plata. Vamos a participar todo del cuerpo y de la sangre de Cristo. No tiene que faltar ninguno a la iglesia. Ninguno tiene que faltar. Todos tenemos que venir con un espíritu alegre, gozoso, cantando, alabando en nuestros corazones, para participar de la mesa del Señor. No se lo puede perder, porque aquel que no participa de mi cuerpo y de mi sangre no tiene parte conmigo. Amados, les mando un fuerte abrazo de mi corazón. Ahora me voy para la radio La Predicadora, la 94.1, aquí en La Ferrere. Voy a estar predicando también ahí, hermano, hoy en este día. Les mando un fuerte abrazo. El Señor les bendiga ricamente a todos ustedes. Padre, te doy gracias por los hermanos, por la hermana Waldina Vargas, por el pastor Nicolás Blanco y por todos los hermanos que están escuchando tu palabra. Oh Señor, ayúdame cada día a mantener la verdad, a vivir en la verdad, a manifestar la verdad. Señor, solamente por medio de ti lo podemos hacer. Padre, bendice a los hermanos, abre los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender la supereminente grandeza de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos.